El día de hoy vamos a hablar de las primicias. Voy a entrar en este tema, vamos a platicar de ello. Y quiero empezar con lo que dice Levítico capítulo 23, versículo del 9 al 11. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Repite: primeros frutos de vuestra siega. Luego dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que serás aceptos, y el día siguiente del reposo la mecerá. Aceptos significa bendecida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Padre. Permite, Señor, que en este momento en el que podamos disfrutar tu palabra, tú seas el que hables a nosotros. Que tú seas, Señor, el que tengas esa palabra que necesitamos escuchar el día de hoy. Tú dale la forma, Señor, a esta palabra que hoy has preparado. Y en este tiempo, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, el que tomes el control de esto, Padre. Te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Una de las cosas que mostramos y que comenzamos a tener desde el principio, desde la parte de la ley que fue establecida por el Padre, fueron las primicias. Y nuestro Padre Celestial fue el primero que comenzó a dar el ejemplo de esto, porque la primicia de nuestro Padre fue Jesús, ¿cierto? Jesús llega y Él les ofrece a su Hijo para que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Pero también Jesús, cuando está en la tierra, también ofrece sus primicias. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27, 52 a 53, y dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la ciudad santa y se les aparecieron a muchos. Entonces, esta parte es establecida. Tenemos a nuestro Padre que ofrece como primicias a Jesús, y Jesús, en el momento que resucita, también ofrece sus primicias. Y entonces, si nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo lo hacen, también nosotros debemos hacerlo, porque para nosotros el primero es Jesús. ¿Exacto? Entonces, hay cosas que debemos entender. Hay cosas que Dios nos da, como su obra perfecta en la cruz. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos a Dios: Señor, hoy te pedimos que tú entres a nuestro corazón y nos hagas tu Hijo. En ese momento somos ¿qué? Hijos. En el momento que nosotros nos acercamos con Él y le decimos: Señor, perdóname, Él ¿qué? Nos perdona. En el momento que nosotros nos acercamos con Él y le decimos: Señor, sálvame, Él nos salva. Hay cosas como esta obra perfecta en la cruz que lo recibimos de Él como un regalo. Su gracia Él nos la da, no porque hayamos hecho algo nosotros, sino porque Él hizo la obra y nos la da. Entonces la palabra de Dios que dice que a través de Él somos justificados, no por nuestras obras, sino por Él. Pero hay otras cosas que Dios desea darnos. Voltea con el que está al lado y dile: hay cosas que Dios desea darte. Y lo encontramos en tercera de Juan, capítulo 1 al 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Dice: yo deseo que seas. No llegas con Dios y le dices: prospérame, y Él te va a prosperar. Dice que Él desea que nosotros seamos prosperados. Pero cuando encontramos en la Biblia como esta parte, lo que quiere ocultar en la parte de atrás y quiere mostrarnos es que hay principios de Dios para que nosotros seamos prosperados. No llegamos con Dios y le decimos: prospérame, sino que Dios quiere que aprendamos qué hay atrás de eso para que podamos llevarlo a cabo. Algo que pasa desafortunadamente en muchos países como el nuestro es una maldición, que porque estamos esperando que constantemente nos den. No queremos hacer nada, ¿cierto? Muchas veces cuando enfrentamos diferentes problemas, situaciones, pensamos que alguien va a llegar y nos va a resolver las cosas, ¿no?
De repente, oye, hay mucha inseguridad en el país, o está pasando esto en el país, y de repente las personas comienzan a pensar que va a llegar un político y que va a llegar a poner orden, y que de repente hay una situación de pobreza, y de repente va a llegar el gobierno con sus planes y va a sacarnos de ese tema. Hoy te quiero decir, eso no es verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios nos enseña que no. Hay un principio de prosperidad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, prospéranos, Dios siempre va a decir, yo deseo prosperarte. Pero hay algo atrás que tenemos que hacer nosotros para que podamos recibir la prosperidad. Entonces, dile a tu hermano de al lado, ¿quieres ser prosperado? Vamos a poner atención. Cuando vamos ahí, uno de los principios básicos de la prosperidad se llama actitud. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estoy yo? ¿O cómo soy yo con Dios cuando estoy donde no quiero estar? ¿Por qué? Muchas veces nos podemos estar enfrentando en diferentes problemas o podemos estar con otras situaciones, y lo más fácil que podemos tener nosotros es quejarnos, ¿no? ¿Por qué me está pasando? Esto es lo que está, esto no es posible, el país, mira cómo está la situación. Y comenzamos a ver esta manera y comenzamos a hablar de eso. Pero ¿qué actitud es la que nosotros estamos teniendo con Dios y también con la gente que nos rodea? Muchas veces nuestra actitud puede ser enojo. ¿Cuántas veces nos hemos enojado cuando las cosas no nos salen bien? Y en lugar de llegar con Dios y decirle, Señor, ayúdame, a veces lo más sencillo es molestarnos, enojarnos con Dios, enojarnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con el que está alrededor, y no entendemos qué es lo que está. Pero una de las cosas que comenzamos a ver, por ejemplo, es en la vida de José. José, cuando entramos a la vida de José, vemos cómo él estaba con su padre, después sus hermanos lo venden, se va con Potifar, de Potifar se va como esclavo, y después pasan las situaciones y llega el faraón. Pero una de las cosas que nunca hemos encontrado, que yo no he encontrado en la Biblia, es que José se quejaba, o que la actitud de José fuera contraria, sino que algo que hacía José era guardar la presencia de Dios, ¿cierto? Lo vemos cuando la esposa de Potifar se acerca para tentarlo. Él le dice, todas las cosas me ha puesto el Señor en mis manos, menos y tengo que respetar a su esposa, ¿cierto? En grandes palabras. Entonces dice que él, algo de lo que anhelaba era mantener la presencia de Dios, era mantener una actitud correcta de Dios. Imagínense que cuando lo vendieron como esclavo, en aquella época no era de que lo pusieran ahí y lo vieran, sino lo ponían desnudo enfrente de todos para que lo vieran y lo pudieran comprar. Imagínense qué pudo haber dicho José, pero en ningún momento se quejó. Todo el tiempo estuvo guardando la presencia de Dios y haciendo las cosas que Dios le decía, porque él ya sabía qué sueño y hacia dónde Dios lo quería llevar. Y entonces encontramos algo que dice que todo lo que estaba en las manos de José, o todo lo que hacía José, Dios estaba con él y ¿qué? Lo prosperaba. Entonces, uno de los principios que debemos entender, la base de esta prosperidad, se llama actitud. ¿Qué actitud es la que yo tengo con Dios y con la gente que me rodea cuando no estoy donde quisiera estar? ¿Cierto? ¿Qué significa primicia? La primicia significa la primera porción de la cosecha. A ver, ¿qué es? Primera porción de la cosecha. Entonces, eso es la primicia. Y entonces, una de las cosas que nuestro Padre nos dio fue a su Hijo amado como primicia, porque Él es el primogénito. Y después de Él venimos, ¿qué? Todos nosotros, ¿cierto? Pero Él fue la primicia. Y una parte que vemos en Deuteronomio capítulo 1 versículo 5, fíjese lo que dice: de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Y después en los siguientes capítulos comienza él a hablar de toda la ley. Para nosotros son capítulos, pero para ellos fueron días. Y se paraba Moisés y comenzaba a declarar. Moisés no entra a la tierra prometida, pero aún antes de que ellos entraran dice: vamos a detenernos y vamos a declarar cosas cuando aún no estamos en donde ¿qué? Quisiéramos estar. Y Moisés se para y comienza a declarar. Hoy te quiero preguntar algo. ¿Qué hemos declarado nosotros para este año?
¿Qué hemos declarado para este año? Muchas veces va a empezar el año y a veces es más sencillo escuchar las noticias que nos dicen que la economía está en esta situación, que va a haber elecciones en Estados Unidos, que el nuevo presidente de Estados Unidos, que la inseguridad en el gobierno y tantas cosas que comenzamos a escuchar y dejamos que esas noticias comiencen a declarar nuestro año. Y comenzamos a escuchar más y más que va a ser un año complicado, ¿cierto? Que el ingreso, que y entonces nosotros comenzamos a creer eso y comenzamos automáticamente a declarar cómo va a ser nuestro siguiente año. O en muchas ocasiones te acercas y le preguntas a la gente, ¿cómo crees que vaya a ser el siguiente año? Y te dicen, pues ya Dios dirá. ¿En dónde estamos tomando nosotros las cosas? Cuando Moisés se para y le dice, sé que van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que Dios juró a nuestros padres. Pero antes de entrar, quiero declarar. Y comenzó a declarar la palabra de Dios. Y el pueblo decía, amén. Sí, amén. Entonces hoy te quiero preguntar, ¿qué declaración tú tienes para este año? ¿Qué declaración tienes para este año? Pensando yo en esto, yo decía, Señor, en lo personal, ¿cuál es mi declaración para este año? Y yo le decía a Dios, quiero servirte más. Quiero servirte más. Hoy, a donde tú me invites, yo voy a ir. Hoy lo que tú pongas, yo voy a hacer. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante lo que estamos declarando? Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo del 8 al 12. Y dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que sean fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Por qué se puso Moisés a declarar toda la palabra? Aquí lo encontramos. Guarda pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seas ¿qué? ¿Por qué tenían que ser fortalecidos? Porque ellos sabían que iban a entrar, que iban a poseer la tierra, que tenían que conquistarla ahí. Pero la manera en la que ellos podían ser, digamos, fortalecidos, era recordando la palabra de Dios. Entonces hoy te quiero decir algo. ¿Por qué nosotros debemos de pasar tiempo leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Para hacer qué? Fortalecidos. El problema que a veces nos enfrentamos es que olvidamos la palabra de Dios. Y entonces de repente nos enfrentamos a situaciones que en lugar de venir a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Vamos con la vecina, ¿no? Oye, me está pasando esto. No, pues va a estar terrible. O a veces hasta los consejos que nos dicen es, sigue tu corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre, ¿qué es? Engañoso, ¿no? Pero sí, sigue tu corazón y entonces vamos. O peor aún, hay personas que van y no se levantan si no leen el horóscopo o escuchan el horóscopo. Entonces, lo que Moisés les estaba diciendo era, recuerda la palabra de Dios, guarda sus mandamientos, porque es a través de eso que vas a ser fortalecido. ¿Cómo te sientes hoy cuando te enfrentas a diferentes problemas que puedes tener? ¿Te sientes débil? ¿A dónde tienes que ir? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que has estado declarando como familia? ¿Qué es lo que has estado declarando en tu persona para este año? En Dios. Si tú estás declarando victoria para este año, la palabra de Dios que nos dice somos más que. Entonces cada vez que nos enfrentemos a algo que nos dé miedo, tenemos que recordar que somos más que en Él. Y entonces eso ¿qué va a ocasionar en mí? Que me fortalezca. Y entonces cuando vengan las cosas voy a decir, aquí estoy, porque vengo en ti y porque tú me has hecho más que vencedor. Entonces no dejemos que las cosas nos comiencen a mover. ¿Qué hemos declarado? ¿Y cuánto tiempo estamos pasando buscando y leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios? Porque no es casualidad que Dios te diga ven, y Proverbios habla de sabiduría, ven y busca la sabiduría, y la sabiduría te está buscando, y está en las calles, y está clamando, hey, hijo mío, pon atento que tu oído, porque nos quiere hacer fuertes, nos quiere hacer fuertes. Entonces, ¿te has sentido débil?
¿sabes dónde podemos fortalecernos? Versículo 10: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Ahorita que estoy leyendo esto, algo me está diciendo Dios, y lo que me está diciendo Dios es que el año que acaba de pasar fue un año para muchos no muy bueno. Pero lo que Dios te está diciendo es: este año que comienza, Dios quiere que en tu casa y en donde estés sea una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que Dios desea para ti. Eso es lo que Dios desea. Y dice que desde el principio del año hasta el final, dice desde el principio del año hasta el final, y dice que los ojos de Jehová siempre estarán sobre ella. Una de las cosas que yo puedo ver aquí es que a Dios le gusta, Dios se goza cuando a nosotros nos va. Entonces tenemos un Padre amoroso que le gusta ver cuando a ti te va bien. Por eso dice: yo deseo que seas prosperado, yo deseo que tengas salud, yo deseo que sea próspera tu alma, yo lo deseo, yo quiero que tú lo alcances. Aquí están las cosas para que tú los tomes. Pero de repente decimos: Señor, ¿cuáles son tus principios para poderlo tener? ¿Cuáles son tus principios para que tú me prosperes? Y lo primero que Dios te va a decir es: ¿qué actitud estás tomando? Y de repente decir: ¿qué es lo que estás declarando? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque si constantemente estamos hablando que vamos a tener escasez financiera, ¿qué crees que va a pasar? Si constantemente voy a declarar que estoy enfermo, si constantemente declaro que va a tener problemas, ¿cómo va a ser tu año? Hoy te quiero decir: hay un año con muchas bendiciones puesto. Hoy Dios quiere y desea eso, pero va a depender de nosotros. Y entonces, ¿cuáles son estos principios que nos llevan a esta prosperidad? Y lo podemos encontrar aquí. Dice: y Dios les dijo: van a entrar a una tierra, después van a poseerla, y después van a ¿qué? A heredarla. Entonces, cuando comenzamos esto, o convertimos entrar, poseer y heredar a las palabras del día de hoy, lo que Dios nos quisiera hablar es: entrar es igual a generar, poseer es igual a administrar, y heredar la tierra es igual a sembrar. De aquí vamos a partir. Cuando la palabra de Dios nos dice entrar, o cuando Dios quiere decir que nosotros generemos, podemos encontrar el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, cuando entra a la tierra, cuando es puesto como hombre en la tierra, y cuando Él comienza su ministerio, comenzó a generar. Y era tal lo que estaba la gente viendo que Jesús generaba, porque comenzaba a generar una incógnita, porque no sabían lo que Jesús era capaz de hacer. De repente encontramos en la palabra de Dios, en la ley, que decía: no toques a los enfermos de lepra. ¿Y qué hacía Jesús? De repente encontraron a una mujer en pecado, y la ley decía que debían apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó. Entonces toda la gente seguía a Jesús porque decía: algo está generando Jesús, pero eso que está generando Jesús causa una incógnita. Y la gente lo seguía y decía: ¿qué va a hacer Jesús hoy? ¿Qué va a hacer Jesús hoy? Y podemos verlo en diferentes partes de la Biblia. Cuando Jesús le va a dar de comer a los 5,000, la ocasión dice que le dice a los discípulos: vengan, vamos a platicar, porque yo ya los he enviado a los discípulos para hacer milagros, y les dio el poder y la autoridad para hacerlos. Y entonces regresan los discípulos y comienzan a quererle platicar. Le dice: vengan, vamos a apartarnos para que me platiquen. Toman una barca, se van a un lugar. Pero dice que la gente comenzó a ver que Jesús estaba. ¿Y qué hizo la gente? Comenzó a seguirlo. Y cuando Jesús dice que tuvo compasión, porque los veía como ovejas sin pastor. Pero estando Jesús ahí, dice que los vio, pero la gente los movía y los seguía porque sabía que algo iba a generar. Algo diferente iba a generar. Hoy Dios nos puso en el lugar donde estamos, en nuestra familia, en nuestra casa, en la escuela, en nuestro trabajo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Generar. La gente tiene que estar con la expectativa de qué es lo que vas a hacer tú, qué es lo que Dios va a hacer a ti. Nosotros somos embajadores del cielo. Nosotros, donde estamos, tenemos que ser el punto donde el cielo toque
la tierra. Pero si de repente nos enfrentamos a momentos y decimos, oye, ¿qué esperas de estos objetivos de esta compañía para este año? Nosotros decimos, no vamos a llegar, están difíciles. ¿Qué estamos generando? Sin embargo decimos, vamos a lograrlo, porque todo lo puedo en Cristo. Entonces la gente va a empezar a ver algo diferente en ti, esa incógnita que se va a empezar a mover en ti. Pero muchas veces estamos esperando a recibir, cuando el principio de la prosperidad, el número 1 es, tengo que generar. Tengo que generar. En donde hoy estoy, ¿qué estoy generando? Segundo punto, administrar o poseer. El pueblo entró, después poseyó, tomó posesión, tomó control, comenzó a administrar. El principio de la administración es muy sencillo. Todo lo que esté en mis manos tengo que multiplicarlo. Es el principio de administrar. Y lo podemos encontrar en la vida de José. Todo lo que era puesto en la vida de José, todo lo que era puesto en las manos de José, ¿qué? Se multiplicaba. Todo lo que era puesto en las manos de José se multiplicara. Ve tus manos hoy y declaremos, Señor, hoy declaro que todo lo que caiga en mis manos, todo lo que tú pongas, se multiplicará en el nombre de Jesús. Amén. Todo se multiplicaba. Y hoy, fíjate lo que voy a poner unos ejemplos. José, cuando entra a Egipto, ¿cómo entró? Dios lo puso, comienza a generar y comienza a administrar. Cuando él decide comenzar a generar y administrar y Dios comienza a estar en él, siempre hubo un propósito, y el propósito era salvar a otros. Cuando entra ahí, dicen que llegó un hambre, tuvo un sueño, ¿qué es lo que iba a pasar? Él comenzó a decirle a Faraón de qué significaba el sueño, y entonces lo pusieron a cargo, y entonces durante un tiempo cosecharon, y cada vez que cosechaban guardaban, y cuando llegó la sequía comenzaron ¿qué? A administrar. Y dice que toda aquella generación fue salva. Pudo haber muerto. ¿Y qué crees? Dentro de esa generación había 70 personas que entraron y que eran nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Ahora me voy a ir a otro ejemplo para aterrizar a donde quiero llegar. Jesús. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Él entró, comenzó a generar. Cuando llega a esta parte de la historia de la Biblia, que lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 6 me parece, y comienza, dice, la alimentó a los 5,000. Dice que llegó y estaba y tuvo compasión de ellos, les comenzó a enseñar y le dice a sus discípulos, denle de comer. Lo que le estaba diciendo, generen algo a los discípulos, ¿no? Pero dice, ¿qué tenemos? Y llega y dice, solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús dice, siéntenlos en grupos. Dice que él, dando gracias, levantó y comenzó a administrar. Y dice la palabra de Dios al final que ¿cuántas cestas fueron recolectadas? 12. Voy a poner otro ejemplo para que vean a dónde quiero llegar. Entra Jesús a la tierra, es establecido, comienza con el nuevo pacto y comienza a darnos el camino para llegar al Padre. Él comenzó a generarlo. Después dice, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo, Él estableció y generó la salvación. Y llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está administrando la salvación. ¿Sabes cuál es el secreto de administrar en Dios? Que a todos nos alcance. Creo que no me han entendido. Llega José, administra, salvó a esa generación porque a todos ¿qué? Les alcanzó. Llega Jesús, multiplica el pan y los peces, sobran 12 y a todos ¿qué? Llega Jesús, establece, muere, resucita, nos deja el camino, llega el Espíritu Santo, comienza a administrar la salvación. ¿Y qué? Y hoy todos somos. Entonces ese es el principio de Dios, que a todos nos alcance.
en donde tú estás. Dios quiere que entres, ¿no? Que comiences a generar, que comiences a administrar, para que todos los que están alrededor de ti les alcance y sean salvos. Es el propósito de esta prosperidad. Después viene el tercer punto. El tercer punto es heredar o sembrar. Si ustedes se dan cuenta, es un círculo. Yo tengo que generar para poder administrar y después tengo que sembrar. Pero para poder volver a generar otra vez, si no siembro, ¿voy a poder volver a generar? Si yo genero y no sé administrar bien, ¿voy a poder sembrar después? Bueno, y este tercer punto es sembrar. ¿Qué es lo que hemos estado sembrando hoy nosotros? La palabra de Dios nos dice, de hecho está, que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué hemos estado sembrando? ¿Qué hemos estado sembrando? Esa es hoy una pregunta que tienes que hacerte en tu corazón. ¿Qué actitud es la que yo he tenido? ¿He generado o he esperado a recibir las cosas? ¿He sido un buen administrador o no lo he sido? ¿Y qué es lo que he estado sembrando? ¿Qué es lo que he estado sembrando en mi familia? ¿Qué es lo que he estado sembrando con mis hijos? ¿Qué es lo que he estado sembrando con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué hemos estado sembrando? Porque todo lo que estemos sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. Y hoy quiero que hagas una declaración. Esta declaración es: voltea con el que está al lado y dile: yo voy a heredar a mis hijos cosas admirables. Parte de lo que las personas en aquella época de Jesús hacían era que en el momento de morir ellos tenían que tener cosas. ¿Para qué? Heredar. No solamente era la bendición cuando oraban por sus hijos, sino también la manera en la que heredaban. Quiero ir cerrando con este tema. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios a decirle: Señor, prospérame, Señor, dame. Pero ¿cuántas veces nosotros nos habíamos detenido a decir: Señor, enséñame a cómo prosperar? Es una oración totalmente diferente. Una cosa es pedirle a Dios y Dios nos va a responder: yo deseo prosperarte. Pero ¿qué estamos haciendo para poder alcanzar esa prosperidad? Y hoy Dios nos quiere hablar en esto. ¿Qué estamos generando? ¿Cómo estamos administrando? ¿Y qué estamos sembrando? ¿Y con qué actitud lo estamos haciendo? Si nuestra actitud no ha sido la correcta, si nosotros habíamos esperado a que nos diera en lugar de comenzar a generar, si en lugar de administrar lo habíamos estado haciendo mal, hoy es el momento en el que podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, hoy quiero tener un año en ti. Porque ya vimos en la palabra de Dios que Él quiere estar desde el principio hasta el final, que Él quiere darnos y que nos vaya bien desde el principio hasta el final. Y esto es lo que hoy Dios quiere. Primicias significa que lo primero que voy a tener del año lo voy a llevar delante de Dios. Y le voy a decir: mira, Señor, te quiero presentar esta primero. Va a empezar el año. Hemos recibido algún dinero, otros estamos por recibir el pago, etcétera. Pero dice la palabra de Dios que es una porción de eso. Es una porción que tú decides con Dios. Es una porción que tú te pones de acuerdo con tu esposa en tu hogar y decir: hoy vamos a dar esto. Pero que lo primero que salga sea: Señor, esto. Hay mucha diferencia entre una primicia, entre un diezmo y entre una ofrenda. La ofrenda es algo que hacemos en obediencia. El diezmo es la 10ª parte que le regresamos a Dios de lo que nos ha dado. Pero la primicia es de lo primero que recibo en el año. Tomo una porción y se lo ofrezco a Dios. Le digo: Señor, aquí está. Y el resultado de esto, fíjense, cuando hablamos de diezmo, la palabra de Dios dice: probadme en esto y abriré los cielos. ¿Cierto? Pero cuando hablamos de primicias, dice: trae esa porción. Dice: para que sea mostrada, para que sea mecida y sea acepta
aceptada o bendecida y te vaya bien todo el ¿qué? Todo el año. Si tú has estado pidiéndole a Dios, prospérame, hoy comiénzale a decir al Señor, ayúdame a hacer estos principios de prosperidad. Porque de las cosas que Dios quiere es que te alcance siempre, lo que sea. Porque prosperidad no solamente es hablar de dinero, prosperidad es hablar, y lo que Dios desea es que nos vaya bien en todo, en tus relaciones, en los proyectos que tengas. ¿Me explico? Y Dios se goza con eso. Así que te quiero pedir que te pongas de pie. Pon tu mano en tu corazón y comienza a decirle, mira Dios, aquí estamos, Señor. Hoy queremos pedirte perdón porque no hemos generado. Hoy queremos pedirte perdón porque no hemos sabido administrar. Y hoy te pedimos perdón porque lo que hemos sembrado no ha sido lo correcto, Señor. Y la actitud con la que hemos venido o con la que hemos hecho las cosas no han sido las adecuadas. Y tampoco, Señor, he declarado las cosas correctas que tú has puesto para este año, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre, a decirte, perdónanos, Señor. Hoy nos comprometemos a ti, en ti, a tener una actitud correcta delante de ti y con la gente que me rodea, Señor, creyendo que tú me llevas a una tierra que fluye leche y miel. Hoy declaramos, Dios, levanta tu mano. Hoy declaramos, Señor, que este año estaremos en una tierra que fluye leche y miel. Hoy declaramos, Señor, que tú abres puertas que nunca habíamos imaginado en todos los ámbitos, en poder llevar tu palabra, en nuevos negocios, Señor, en salud, Padre. Hoy declaramos que tú abres esas puertas, pero también, Señor, declaramos, Señor, que generaremos en ti. Declaramos, Señor, que seremos buenos administradores. Declaramos que tú pondrás cosas en nosotros, en nuestras manos, que nunca hubiésemos imaginado, y que todo será multiplicado en ti. Pero también declaramos, Señor, que sembraremos de la manera correcta, que nuestra mano, Señor, nos acortará en dar, y que vendremos, Señor, a tu casa, Señor, a ofrecerte, y que encontrarás en nosotros, Señor, siempre hombres y mujeres dispuestos a servir, siempre hombres y mujeres dispuestos a generar, dispuestos a administrar, dispuestos a sembrar en tu reino, Señor. Hoy declaramos, Padre, que nuestros hijos, Señor, heredarán tu palabra y heredarán las cosas que tú pondrás en nosotros, aún cosas que nosotros no imaginamos. Hoy lo declaramos, Padre. Así que en esta hora, Señor, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo, pongo mi primicia, Señor, en mis manos, Señor. Y hoy vengo delante de ti a decirte, Señor, hoy declaro que esta tierra fluye leche y miel, que en mi trabajo fluye leche y miel, que en mi casa, Señor, fluye leche y miel. Hoy lo declaro, Señor, y que tu presencia estará continuamente con nosotros, y que tú estarás presente, Señor, en mi tierra desde el principio hasta el final, y que tú estarás viéndonos, Señor, desde el principio hasta el final. Declaramos, Padre, que este año, Señor, será el mejor año de lo que llevamos de vida, Padre, porque estará lleno de tu presencia, y en todos los ámbitos, Señor, será tierra que fluye leche y miel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.